todo ejercicio de la conciencia puede terminar, en la mayoría de los casos, puede terminar en algo mecánico, como cuando una persona aprende a bailar y no sabe nada. Entonces, a la hora de empezar cualquier paso que le estén enseñando, vamos a decir, es consciente. Tengo que estar consciente de todos los pasos que doy. Pero pronto, después de que los he hecho una gran cantidad de veces, se hunden en el inconsciente y se vuelven automáticos. Entonces ya no tengo que pensar, ya no tengo que estar consciente. Baila, puedes bailar. Oye, pero ¿estás atento a lo que haces? No, porque ya lo tengo incorporado. Entonces, en este caso, todo ejercicio puede caer en esa rutina y en ese hundimiento. Entonces, por eso, todas las prácticas de atención están variadas. A mí me gusta variarlas y por eso es el famoso juego. Esta es una práctica. Pero hay otras que si postraciones, que si caminar, que si ya conocemos todas. Ahora, esa tú la puedes bajar a 4, la puedes aumentar a 12, puedes hacer lo que determines para que se rompa un poco eso y entonces ya sabes que estás llegando a 10, dices, sí, pero son 2. O la puedes bajar hasta 7 o a 4 y hacerlo así. Sí, para que se rompa el que se haya hundido. ¿Ya viste? Porque hay gente que se hunde tanto que puede estar contando las respiraciones y a veces una parte como si tuvieras otro cerebro, está a lo mejor queriendo pensar en otra cosa y simultáneamente estás atento a la respiración. Entonces, sí, la respuesta que tú diste es la certera. Muévelo para que no para que no se hunda en la rutina, ¿no? Y luego cambia lo de si dijiste caminando, entendí caminando, dijiste caminando caminando. Entonces, ahí lo que pero nada más un segundo, ahí lo que puedes hacer en vez de la respiración, los pasos. Entonces, cada paso izquierdo, 1, 2 y 3 y 4, etcétera, ¿no? Y luego, lógicamente, acuérdate que está dicho, esta práctica es para que tu mente no se distraiga, la ocupas en el conteo. Más adelante, pues dejas de contar. Y entonces ya estoy atento a la respiración o atento al caminar sin tener necesariamente que hacer el conteo. El conteo es un truco para que la mente no se ponga a pensar, porque si yo pienso, a ver, cuenta, 1, 2, 3, 4, pues ni modo, no me puedo fácilmente poner a pensar otras cosas, estoy contando. Entonces es un truco de asociar una práctica de atención a la respiración junto con una actividad de la mente, que es la que cuenta, de tal manera que mi mente no se va, sino que cuenta. Ahora, ya lo conté mucho, bueno, voy a probar sin contar, que es la siguiente práctica, ¿no? Ya no cuentes, ya nomás vigila tu atención a la hora de respirar, o sea, en la respiración o en el caminar, ¿no? Hasta que finalmente ya también no se tiene que hacer una práctica de atención de ejercicios repetitivos y recurrentes, como es la atención a la respiración, la atención al caminar, sino a la vida diaria, a lo que estés haciendo. Ya como si estás preparándote un sándwich en tu cocina, entonces estás atento de eso y ahí no hay nada, más o menos se repite cada vez que haces lo mismo, pues se repite parecido, pero no es idéntico. Y entonces ya puedes estar atento a cualquier actividad no repetitiva, ¿ya viste? Todo el tiempo. Hasta que esa parte se establece, esa conciencia queda, le llamamos entronada o asentado, ¿no? Ya me asenté en esa conciencia y ya soy esa conciencia todo el tiempo. Entonces, ahí está, lo que tú dices está bien, muévelo, porque si no se va a hacer totalmente automático. Y entonces no te va a servir bien.